iniciar la clase haciéndonos esta pregunta. ¿Es una realidad lo que vamos a ver? ¿Es una realidad ver archivos con estas condiciones? A ver, vamos en el chat, ¿sí o no? ¿Es una realidad encontrar archivos así, en los cuales son depósitos, los documentos se encuentran en el suelo? Hablando de documentos físicos, ¿no? Vemos ahí una llanta que no tendría nada que estar en un archivo, efectivamente, ¿no? Y este archivo también, ¿no? Es una realidad, efectivamente. Vemos ahí diferentes cajas que nos traen los documentos, no se toma, exacto, ¿no? Es un depósito, no es un archivo, mis, ese es un depósito, efectivamente. ¿Existe? Sí existe. ¿Es una realidad? También es una realidad. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estamos viendo esta opción? ¿Y ustedes creen que aquí se puede perder documentos? ¿Se puede perder documentos? Por supuesto, ¿no? Sí. Se pueden perder documentos. Por ahí se pierde un archivador, una caja, dos cajas, tres cajas, y se va perdiendo la información. Existe una base legal, efectivamente, que nos dice que tenemos que cuidar. Y después vemos esta realidad. Mira, van a eliminar documentos, se elaboran en paquetes y elaboran de esta forma. Hasta el techo llena los documentos. Puros paquetes con el pabilo haciendo daño al documento como tal. Entonces, aquí es importante, voy a dejar de compartir, voy a proceder a compartir mi otra pantalla, la pizarrita. Te voy a dejar de compartir. ¿Listo? Vamos a empezar. ¿Hemos visto una realidad de los archivos? Sí, hemos visto una realidad. Sin embargo, tenemos base legal en la gestión de archivo como tal, ahora llamada archivística, como lo dice el Archivo General de la Nación. ¿Por qué el Archivo General de la Nación siempre se pronuncia en el tema de la parte de la gestión documental? Porque es el ente rector del Sistema Nacional de Archivo. ¿Quién es el ente rector del Sistema Nacional de Archivo? El Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación. En los años 90, a través de esta ley, la 25323. A través de esta ley que crea el Sistema Nacional de Archivo, tenemos como ente rector al Archivo General de la Nación. Y en esta ley indica que existen los archivos públicos y los archivos regionales, aparte de tener el AGN como ente rector. Tenemos los archivos regionales y los archivos públicos, que son de las entidades públicas. Todos ellos pertenecen al Sistema Nacional de Archivo. Sin embargo, el AGN es el ente rector, el que va a dar toda la parte normativa y técnica para que las demás entidades se alineen, ¿no? Sigan todas las normas. Por ejemplo, si indica A, B y C, todas ellas tienen que cumplir el A, B y C igual los archivos públicos. Es para los dos. Pero aparte de esta ley, tenemos la 19414. Estamos hablando de la 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivo,
Y tenemos la siguiente, que es la 19.414. Voy a poner otro color. Esta ley es aprobada en el año 72, pero posterior a ello salió su reglamento en los años 70. Sin embargo, no me equivoco, el 74 o 76. Sin embargo, estamos hablando de los años 70, que se tenía identificada esta ley, la 19.414. Y ustedes miran, ¿pero de qué trata la 19.414? Habla sobre la conservación, la defensa, ¿no? Porque así empieza, la defensa, la conservación e incremento del patrimonio documental. Del patrimonio documental. ¿Ya? Entonces estamos viendo aquí que tenemos una ley de los años, vamos a borrar también feita mi letra, de los años 70. ¿M? Y estas fotos no son muy antiguas. Ustedes mismos han mencionado que es una realidad que todavía sigue existiendo. Entonces, yo puedo, ¿cómo estoy defendiendo mi patrimonio documental? Porque así lo menciona como patrimonio documental. Voy a poner como patrimonio documental. ¿Cómo estoy defendiendo mi patrimonio documental? Si lo tengo apilado, lo tengo en el suelo, en un almacén, en un depósito, todos los documentos, puede llover, expuestos. ¿Cómo puedo cumplir si desde los años 70 hay una ley? Muchos desconocen, muchos desconocen esta ley, la 19.414 y la 25.323, que habla del Sistema Nacional de Archivos. Y esta ley, estos dos son nuestros pilares. Yo siempre menciono esto, que son nuestros pilares. Tenemos las, dale, más bonito. Siempre menciono que son nuestros pilares en la parte de la archivística. Que van a sostener, ¿quién? La gestión de archivos. Aquí, porque crea el Sistema Nacional de Archivos. Ya está indicando que las entidades son parte, ¿no?, de este sistema, los archivos regionales, las entidades públicas. Después vamos a ver el Sistema Institucional de Archivos. Y aquí la 19.414 que ya te dice, oye, hay una ley que está defendiendo, pero preocúpate por tu patrimonio documental. Veíamos en la 19.414 que habla sobre la defensa, ¿no? Mencionábamos que veía la defensa y la conservación, defensa, conservación e incremento del patrimonio documental. E incremento, ¿ya? ¿De qué? Del patrimonio documental. Nosotros sabemos que los documentos todos los años se generan acervo documental. Y más cantidades, cada año se va generando más documentos. No estoy hablando solamente del soporte papel, ¿ah? No solamente hablo del soporte papel. Tenemos en el año 2000, en el 2010, en el 2020, se han generado acervo documental. Se han ido generando acervos documentales.
En el 2020, a raíz por el tema de la pandemia, estas entidades públicas comenzaron a generar documentos electrónicos y cambia el soporte, pero siguen siendo documentos de archivo. Se van generando documentos, todos. ¿Qué ocurre? La entidad dice, bueno, no tengo espacio. ¿Y estos documentos? ¿Dónde lo mandamos? Todos estos documentos. Está acá, vamos a marcarlo. Todos estos documentos, ¿dónde los vamos a mandar? Bueno, envíelo al depósito. Y estos documentos que vemos aquí, no, esos no porque son resoluciones. Y tampoco estos porque son planillas, ¿no? Vamos a ponerlo en otro lugar. Pero todo lo demás vamos a colocarlo aquí. Vamos al depósito. Y este depósito es el que hemos visto que está aquí, que está expuesto a cualquier tipo de riesgo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a la larga se va a ir desapareciendo, ¿no? Ya no va a servir el documento como tal, porque puede estar hongueado, la humedad lo dañó, pasó un incendio y se pierde la información. ¿Se dan cuenta con este vacío? Este vacío de acá. Esto ya hay una pérdida de información. Ya no sabemos qué ocurrió. ¿Se perdió? Sí, se perdió. Toda la información se perdió. Por acá también. Pero ¿qué te dice la norma? Te dice conservación e incremento. ¿Has conservado? No he conservado. Me he preocupado el siguiente año de tener un ambiente correcto y evitar estos riesgos. No, porque sigo con la misma figura. Entonces, si yo mantengo esta misma figura, ¿qué va a ocurrir? Se van a seguir eliminando, perdiendo, deteriorando los documentos. Y se va a seguir perdiendo el patrimonio documental. Mis alumnos, ¿estamos obedeciendo, estamos cumpliendo con el marco normativo? No estamos cumpliendo. Es decir, eso no lo estamos cumpliendo. Y otra vez vamos a ver estas pérdidas de información. Entonces, a las finales, cuando queremos hacer una investigación, vamos a ver cuántos documentos tenemos. Vamos a revisar lo del año 2010, lo del 2015. A ver, vamos a hacer de acuerdo. Vamos a revisar los documentos del año 2000, según el ejemplo, ¿no? Vamos a revisar los documentos del año 2010, vamos a revisar los documentos del 2020. 2010, solamente obra, resoluciones, porque es lo que se preocupa, ¿no? Y las planillas. Y los demás documentos, no hay. Y esta misma figura igual en el 2010. Tenemos resoluciones y las planillas. El resto de documentos, nada. En el 2020, si no hacemos un cambio, va a continuar. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, ¿existe marco normativo? Sí existe, tenemos un marco normativo. ¿Que quién lo brinda? ¿Quién lo dice? Lo indica el Archivo General de la Nación. Vamos a ponerlo aquí arriba. AGN, el Archivo General de la Nación. Y les hablo de los años 70, porque esta ley fue aprobada en el 72 y su reglamento, si no me equivoco, en el 74, 76. Ahorita les confirmo exactamente, ¿ya? Entonces, tenemos esta figura. Tenemos una ley, la 19414, que protege. ¿Se cumplió? ¿Se cumple? En algunas entidades todavía no lo cumple.
El acervo documental se encuentra en depósitos, más no se encuentra en un ambiente, en un archivo central, en un repositorio correctamente custodiado y para la conservación de los documentos. Sin embargo, tenemos la otra ley, la que les estaba mencionando, la 25323, que te habla sobre el Sistema Nacional de Archivo, que ya veíamos que está integrado a los archivos regionales y los archivos periféricos. Si tenemos aquí a todas las entidades públicas, vamos a dibujarlas acá, a todas las entidades públicas. Ok. Tenemos a todas las entidades públicas. Sabemos que son más aproximadamente 3.000 entidades públicas. ¿Ya? 3.000 entidades públicas. Está la entidad 1, la entidad 2, la entidad 3. Arriba está ¿quién? El AGN. ¿Mm? Que tiene que supervisar a cada entidad. Pero el Archivo General de la Nación te dice, ojo entidad, también tú tienes que crear tu sistema institucional de archivo. CIA, Sistema Institucional de Archivo. Lo voy a escribir aquí ya. Vamos a escribirlo. CIA. ¿Y qué significa el CIA? Que cada entidad tiene que crear ay, sus archivos de gestión y a su vez también el archivo central, ¿ya? También da la figura de los archivos desconcentrados, ¿ya? Y periféricos. Pero cada entidad tiene que crear sus archivos de gestión, sus archivos periféricos, sus archivos, y ahora archivos históricos, ¿no? Tiene esa opción cada entidad. Entonces, es importante que nosotros, si estamos trabajando en un archivo central o trabajamos en los archivos, debemos implementar el CIA, el Sistema Institucional de Archivo, para poder empezar a crear los archivos. Pero para yo tener claro y crear estos archivos, tengo que saber qué realmente es un archivo de gestión, qué es un archivo periférico, un archivo desconcentrado. Tengo que tenerlo claro, no solamente, el archivo central. Yo sé que el archivo central transfieren todos los archivos de gestión y el archivo central da las políticas o los lineamientos para que toda la entidad cumpla con esos lineamientos brindados ¿por quién? Por el archivo central. El archivo central indica, por ejemplo, algo que es muy común, ¿no? Que es el tema de la foliación, que debe foliarse de abajo hacia arriba, que debe realizarse con el 0,1, que es cronológico, que no debe foliarse las hojas en blanco, no debe foliarse las hojas en ruta. Te da las pautas. La entidad tiene que acatar lo que indica el archivo central. ¿Ya? Eso es importante. Entonces vamos a dejar de compartir y nos vamos nuevamente a nuestro PPT. Entonces aquí tengo que saber en qué nivel de archivo trabajo o en qué nivel estamos. Mencionábamos, ¿no? Del Sistema Institucional de Archivo. Según la Directiva de Administración de Archivos publicada en el mes de abril por el Archivo General de la Nación, nos indica la Directiva 01. Nos indica que tenemos 3 modelos de archivo. Vamos a ver primero. Dice los archivos de gestión. Miren la gráfica. Tenemos aquí los archivos de gestión
deben transferir al archivo central. Pero miren la gráfica, ¿dónde inicia? Documentos archivísticos. Ya ahí el Archivo General de la Nación nos está diciendo, oye, archivo de gestión, tienes que tener documentos archivísticos para poder transferir al archivo central. No se debe transferir al archivo central documentos informativos, solamente documentos archivísticos. Ahorita paso a explicar sobre los documentos archivísticos, pero primero es importante poder identificar sobre los niveles de archivo, ¿ya? A ver, un poquito, he visto ahí que existe. A ver, me han hecho una pregunta sobre foliación. Termino y paso a responder. Entonces, ¿qué nos dice el Archivo General de la Nación referente a los archivos de gestión? Nos dice, se encuentra ubicado en las unidades de organización y unidades funcionales de la entidad pública, custodia los documentos archivísticos en proceso de tramitación o que conforme a su periodo de retención son objeto de consulta y uso como parte de la fase activa y semiactiva del ciclo vital de los documentos archivísticos. Eso nos dice el Archivo General de la Nación. Miren, qué interesante, ¿no? Se encuentra ubicado en las unidades de organización, unidades funcionales de la entidad. Custodia de los documentos que son activos, ¿no? Que están en tramitación. A ver, nuevamente vamos a nuestra pizarra, un ratito, para poder explicar. Vamos a la pizarra. Porque tenemos que tener en cuenta, es decir, muchas veces, sí, somos archivos de gestión, ya. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Siempre tenemos que responder por qué. Ya está, ahí estamos con nuestra pizarrita. Uy, ¿qué se abrió aquí? Pasó acá. Ahí está. Estaba bloqueándose ya la pizarrita ya. Estábamos hablando, ¿no? El archivo de gestión. Pero antes de seguir avanzando, porque esto es importante, a veces nos dicen archivo de gestión, archivo central, archivos periféricos, archivos desconcentrados, y nos dice, son de las unidades orgánicas o las unidades funcionales. No quiere. Ahí está. Perdón. A ver, estamos hablando. Aquí está la entidad. Vamos a poner aquí un ministerio, una municipalidad, porque he visto que hay de bastantes municipalidades. Voy a poner la municipalidad, el alcalde. Vamos al ejemplo de una municipalidad. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué estoy mostrándole aquí? Alcaldía, no alcalde. Esta es la alcaldía, fue la gerencia general, secretario general. El secretario general, sí. ¿Qué estoy mostrando aquí? Ah, muy bien, Joseph, muy bien, Shelly. A ver, ¿quién más? A ver, Richard, ¿qué estoy mostrando? David, Janet, ¿qué estoy mostrando? Muy bien, Mirella, Joa. A ver, muy bien. Entonces,
Miren, porque este es importantísimo. De aquí también va a partir el concepto de documento archivo. Vamos a la estructura. Estamos viendo el organigrama. Entonces, vamos a ver cuántas oficinas vamos a ver nosotros. Son los archivos de... Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Los archivos de gestión. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el Archivo General de la Nación? Se encuentran ubicados en las unidades de organización y unidades funcionales. ¿No? Aquí puede estar administración, recursos humanos, ahora que es la gestión de talento, por aquí planeamiento y presupuesto. Todos ellos deben tener su archivo. Te dice también unidades funcionales. ¿Por qué? Porque dentro de la oficina de administración también vamos a encontrar contabilidad, vamos a encontrar tesorería, abastecimiento. ¿No? Entonces, está ahí. Cada una de ellas debe tener un archivo de gestión. Ahí ya te lo está diciendo. ¿Quién lo dice? El Archivo General de la Nación. ¿Mm? ¿Qué más? Te está diciendo por qué. Porque son los documentos archivísticos en proceso o tramitación. Se encuentran en trámite. Vamos a utilizar aquí el ejemplo. Vamos a usar un poco el ejemplo de la Oficina de Recursos Humanos, ¿ya? Nosotros sabemos que la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Gestión del Talento, voy a poner aquí Recursos Humanos. ¿Cuál es el expediente que siempre está activo en el área de recursos humanos? Vamos a hacer un ejemplo bien. Los legajos de servidores, ¿no? Los legajos de servidores. Los legajos de servidores. ¿Está? Tenemos ahí los legajos de los servidores. Cuando el servidor se encuentra activo, ¿no? Está en el archivo de gestión, ¿ya? Está activo, sigue trabajando. Está trabajando, la persona todavía sigue trabajando. El servidor, aquí están sus declaraciones juradas, sus contratos, sus méritos, ¿no? Méritos. ¿Ah? Todas las secciones que indica la ley de servicio. 1, 2, 3, ¿no? Las 12 secciones, 12. Son 12. Lo indica la ley de servicio, ¿ya? Servicio. Bien, entonces está aquí. Pero esta persona va a encontrar un trabajo y va a renunciar. Va a renunciar. Entonces, todo este expediente ya no está activo y va a pasar a una etapa semiactiva, que va a ser el archivo central, ¿ya? Entonces, ¿qué te dicen? Los archivos de gestión son aquellos oficinas, o unidades de la organización o unidades funcionales que sus documentos se encuentran en trámite, activos. Hasta ahí estamos viendo archivos de gestión. Después nos menciona, y el ejemplo que colocaba era bien simpático, que a mí me pareció bien interesante, que también se los voy a decir a ustedes. Coloca primero los documentos archivísticos, ¿ya? Documentos archivísticos, que van al archivo de gestión. Y este a su vez transfiere ¿a quién? Al archivo central. Pero parte de acá, documentos archivísticos. Entonces, el archivo de gestión, ¿qué debe tener? Documentos archivísticos. ¿Y qué debe transferir? Documentos archivísticos. ¿Mm? Hasta ahí nos está diciendo eso el Archivo General de la Nación. Ahora vamos a ver el siguiente nivel, ¿ya? ¿Dónde está? Vamos a ver el siguiente nivel. Ahora volvamos a la PPT.
Archivos periféricos. En el año 2019 se eliminó este nivel de archivo, pero en el 2023 ha vuelto nuevamente, según las normas, las directivas 01, ¿ya? Del año 2023, en abril. Ahí está, la 1-2023, ahí he colocado la fuente. ¿Y ellos qué nos dicen referente al archivo periférico? Nos dice, los archivos es un archivo técnico especializado que depende de una unidad de organización o unidad funcional. ¿Mm? Es decir, dentro de las unidades funcionales tenemos que van a existir, pueden existir archivos periféricos. Pero dice técnico especializado, ¿ya? El archivo periférico no puede ser el archivo de recursos humanos, tampoco puede ser el archivo de contabilidad, tampoco puede ser el archivo de abastecimiento. No, mi archivo periférico no. Aquí la norma está siendo muy clara. Archivos técnicos o especializados, que vienen a ser la razón o el corazón de la entidad. Por ejemplo, si es una UGEL, si es una UGEL, tenemos aquí el UGEL. La UGEL, ¿cuál sería su archivo periférico? El archivo de actas, ¿no? El escalafón, son sus archivos periféricos. Una Alice, municipalidad, ¿sí? su audio se escucha un poco bajo, por favor. Ahora, Ahora ahora sí, me confirman, por favor. Ah, ok, sí, ahora muchas sí, gracias, muchas ya. gracias. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos aquí, si fuera un archivo de una municipalidad, ¿cuál es su archivo especializado? Su archivo técnico, el de rentas, ¿no? Muchas veces es el de rentas, como les mencioné, esos son los archivos periféricos, el archivo técnico especializado, el corazón de la entidad, la razón de ser de la entidad, se vuelve como el archivo especializado. En ONGL igual, el de actas, el de escalafón, son los archivos periféricos. Entonces, aquí ya nos está dando el concepto, es un archivo técnico especializado que depende de una unidad organizacional, una unidad funcional de la entidad, custodia los documentos archivísticos transferidos por los archivos de gestión que conforme a su periodo de retención mantienen su vigencia para tramitación, consulta y utilización como parte de la fase activa y semiactiva del ciclo vital de los documentos archivísticos. Se encuentra en coordinación con el archivo de gestión y el archivo central. Miren, aquí el archivo periférico siempre va a recibir documentos de los archivos de gestión. Ya, ese también es una característica. Y a su vez, el archivo periférico va a transferir al archivo central. A ver aquí. Ah, muy bien, ven, ahí está el de rentas, obras privadas. De una universidad. Buena pregunta, Reate. La universidad tiene otra estructura, su organigrama es totalmente distinto, y ellos tienen archivos periféricos por las facultades se vuelven en archivos periféricos, ¿ya? Cada facultad es un archivo periférico, y dentro de esta facultad tiene sus archivos de gestión. Muy buena pregunta. Ok, aquí Carlos me pregunta, ¿en qué tiempo se transfiere el archivo periférico y el archivo central? Estas son las preguntas siempre muy frecuentes que realizan. Los periodos de retención, mis queridos alumnos, para hacer un pequeño paréntesis, los periodos de retención lo dan el Comité Evaluador de Documentos, ¿ya? El Comité Evaluador de Documentos es el que lo plasma a través del PCDA, que es el Programa de Control de Documentos Archivísticos, el cual está dividido con dos instrumentos, son dos, tiene las fichas técnicas de series documentales y la tabla de retención, y es aquí en la tabla de retención donde menciona el tiempo que tiene que estar en el archivo de gestión, en el archivo central y en el archivo periférico. ¿Ya? He visto en los PCDA publicados que están colocando como 2 años que van a ser transferidos, ya cuando termine el proceso, pasa a ser transferido al archivo central. Incluso hay entidades que solamente colocan 1 año, que tienen que tener la custodia de los documentos en los archivos de gestión. ¿Ya? Es importante. Por ejemplo, aquí, ya bueno, el de la municipalidad ya les comenté.
El Ministerio Público, como tal, su archivo periférico, su archivo especializado son los expedientes, son los casos que va llevando, ¿ya? Igual en el Poder Judicial. En el gobierno regional, los gobiernos regionales más que todo tienen archivos de gestión, igual que una institución educativa. Ya no es que sean todas las entidades cuenten con un archivo periférico, no todas cuentan. Son las entidades técnicas, ¿ya? Por si acaso. Ok, aquí por ejemplo, Sarela me dice que el área de recursos humanos solo lo tiene 2 años y luego lo transfiere al archivo central. Quizás está indicado en su tabla de retención. Pero sé que ahora la ley Servir ha indicado que son 2 o 3 años, que debe estar en el archivo de gestión y posteriormente debe ser transferido al archivo central. David, el Ministerio de Educación debería tener un archivo periférico que debería ser el archivo de actas. Y en un programa, un ejemplo, por ejemplo, el programa de becas, su archivo periférico sería el de becas y el de crédito. ¿Cuántos años máximo se debería tener un documento de archivo? En la entidad, como máximo, bueno, un archivo de gestión, yo he visto, según los ejemplos de los PCA, que lo tienen el mínimo es 1 año y el máximo han considerado 5 años. Más, no, más años un archivo de gestión no lo han considerado. Entonces, qué interesante que están ahí consultando, todos están que consultan. Muy bien, gracias. Interesante, muchas gracias. Están ahí viendo sobre los archivos de gestión y los archivos periféricos. Ha quedado ahí como de todos muy entusiasmados, me lo han dicho, referente. Y esto es lo que dice la directiva, mis queridos alumnos, lo que dice la directiva. Por eso es importante el marco normativo. En la gestión archivística todo está normado, hasta el tema de la foliación. ¿Ya? Tenemos normas, como es en el tema de administración de los documentos archivísticos, la organización, descripción, valoración, conservación y servicio archivístico. También te dice cómo debes transferir, te menciona, bueno, te da las pautas para las transferencias, te da las pautas para la foliación y otros puntos, ¿no? Sobre elaboración del plan anual de trabajo archivístico, la conformación de los comités, como en este caso el comité hablador de documentos. Todo está normado. Y aquí es dándole un ejemplo, lo que nos dice la directiva 01, que fue aprobado este año, en el mes de abril. Entonces ya tenemos más claro el concepto de archivo periférico. Nos vamos al concepto de archivos desconcentrados. No nos quedemos, por favor, en archivos de gestión y archivos periféricos. También es importante saber el concepto de los archivos desconcentrados. En este caso nos dice, es aquel archivo que depende funcional y orgánicamente del órgano de administración de archivo. Ojo, depende del archivo, bueno, del órgano de administración de archivo o quien haga sus veces. Muchas veces el archivo central es una función dentro de una entidad, ¿no? Dentro de una unidad. Generalmente es la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental o la Oficina de Trámite la que tiene incluido dentro de sus funciones la gestión archivística. Entonces, aquí te dice, es aquel archivo que depende funcional y orgánicamente del órgano de administración de archivo de la entidad. Custodia los documentos archivísticos que han sido transferidos por los archivos de gestión y de corresponder de los archivos periféricos. Una vez que se haya concluido la tramitación y cumplido el periodo de retención establecido, concentrando los documentos archivísticos producidos por los órganos desconcentrados en la entidad pública, como parte de la fase semiactiva e inactiva del ciclo vital de los documentos archivísticos. Entonces, miren aquí, ya no nos está hablando solamente de un archivo de gestión y un archivo periférico, sino también nos está diciendo, ojo, tenemos aquí los archivos desconcentrados. Y todo inicia, y todo inicia con la generación de documentos archivísticos, ¿ya? Documentos archivísticos, que muchas veces desconocemos qué es un documento archivístico. Consideramos que todos son documentos archivísticos. ¿M? Y no es así. Entonces, aquí hablamos y menciono
la fase activa, la fase semiactiva y la fase semiactiva. Perdón, la activa, semiactiva y la inactiva, ¿no? Hemos visto. Y aquí les voy a explicar un ratito. Vamos a dejar de compartir y nos vamos a nuestra pizarra. Ahí, mientras se está cargando, por ejemplo, he visto una consulta de Raúl, las universidades, en el caso de las facultades, son archivos periféricos, ¿ya? Para poder responder. Para poder responder. ¿Se me escucha? Por favor, me confirman. Qué raro que no se me Sí, escucha. se le escucha muy bien, licenciada. Ah, ok, gracias. Preocupada ahí. Sí, por favor, me dicen inmediatamente. Ok, entonces estuvimos viendo, Tito, vimos archivos de gestión. Poner aquí archivos de gestión. Uy, mi letra. Pueden creer, antes tenía una letra hermosa. Tanto estar escribiendo con la computadora, he perdido la archivo central y archivo histórico. ¿Ya? El archivo de gestión, el archivo de gestión son, están en la etapa activa, ¿ah? Porque se encuentran en trámite. Aquí está en la etapa semiactiva. Y aquí está en la etapa inactiva. El ejemplo que les había mencionado era de recursos humanos, ¿no? El legajo de servidores. Cuando el servidor está trabajando, ay, ¿no? Se encuentra laborando todavía en la entidad. ¿En qué etapa está? Está en la etapa activa, ¿no? Se va generando documentos, va creciendo su acervo documental. Pero ya si la persona renuncia, ya no se va a ingresar más documentos. Ahí queda. Hasta aquí queda. ¿No? Hasta aquí este va a ser el último documento que es con el certificado que se le brinda. Aquí, termina con el certificado. Y posterior a ello, va a ser transferido ¿a dónde? Al archivo central. Va a ser transferido al archivo central. Pero aquí ha perdido, para ser transferido, ya perdió su valor administrativo, mis alumnos, ¿ya? Ya pierde su valor administrativo, termina, ¿no? Ya termina el trámite, termina. Y pasa a una parte semiactiva, y aquí tiene un valor legal y contable, legal, más que todo, en este caso es legal, ¿ya? Porque pueden decir, quiero revisar el legajo del servidor A, y tiene que estar custodiado. Posterior a ello, estos son documentos de valor permanente. Si fueran documentos de valor permanente ya pasado los 30 años, va a pasar a ser al archivo histórico. Ya no lo van a consultar por un tema legal, ya pasaron 30 años, los años que estuvo trabajando, ya no va a ser consultado. Termina aquí la parte legal, la parte contable que puede ser consultado. Aquí entra otra etapa. El hecho que diga inactiva no significa que ya no
No tiene valor, al contrario, sino que mencionan inactivo porque muere la parte valor administrativo, el valor legal y contable, pero nace un nuevo valor, que es del conocimiento, más que todo está para la parte de investigación, ¿ya? Pasa a ser conservado. Esta es la figura de un documento de valor permanente. Ahora vamos a ver la figura de un documento de valor temporal. Bueno, esta serie no me gusta mucho, pero casi todos lo conocen. Vamos a decir la correspondencia, ¿ya? Realmente a mí no me gusta esta serie porque me parece que es un saquito, una bolsita de sastre que meten todos los documentos y me desordena. En vez de ordenar, me desordena. Porque en vez de clasificar, están ordenando, ordenando, ordenando y desmembrando, desmembrando. Para mí esa serie, ¿verdad? No me gusta mucho. Pero vamos a colocar aquí el ejemplo que todos sabemos que se elimina. O vamos a poner las órdenes de servicio. Las órdenes de servicio que se eliminan. Está acá una orden de servicio. Está activa porque necesitamos las conformidades. Supongamos que esta orden de servicio tiene 3 entregables. Ya. Entregable 1, entregable 2. Están aquí los entregables, más sus respectivas conformidades. Todo está ok. Ya terminó la orden. Se transfiere ¿a quién? Al archivo central. Según lo que indica la Contraloría, son 10 años que los documentos pueden ser auditados. Pasan los 10 años y estos documentos pueden ser eliminados. ¿Por qué? Porque son de valor temporal, ¿ya? Van a ser eliminados. Entonces van a quedar en la parte semiactiva, porque posteriormente van a ser eliminados. Ya no pasan a la parte inactiva, al archivo histórico, ya no van, se quedan aquí. ¿Por qué? Porque el archivo histórico van los documentos de valor permanente. ¿Mm? Valor permanente. Por eso es importante, ahí justo voy a responderle después a Dora sobre el tema de correspondencia, porque digo que considero que no es una de mis series favoritas, de verdad, y que sí son de valor temporal que deben eliminarse, pero tenemos que tener en cuenta este aspecto. Por eso existe el ciclo de vida de los documentos, activo, semiactivo e inactivo. ¿Cómo se llama? Ciclo de vida de los documentos. Y es por eso que es importantísimo que los documentos que se encuentran activos no deben pasar al archivo central. ¿Ya? Es importantísimo que los documentos que se encuentran activos no deben pasar al archivo central. Algo que siempre ocurre. Muchas veces he ido a hacer supervisión y encuentro en el archivo central documentos o expedientes que todavía se encuentran en trámite y ya están transferidos al archivo central. No deben ser transferidos al archivo central. Al archivo central se transfieren los documentos semi-activos. ¿Ya? Por favor. Ver. Muy buena pregunta. Me dice, Miss, ¿dónde dice todo eso? ¿Cuándo debe transferirse? Ya les mencioné, le voy a escribir aquí. Un ratito, vamos a escribirle en el PCDA. ¿Ya? El PCDA es el programa de control de documentos archivísticos. Y dentro de este PCDA tiene dos instrumentos, que es el inventario, perdón, la ficha técnica de series documentales, y la otra es la tabla de retención, ¿ya? Estas dos
son a través del comité evaluador de documentos. ¿No? Ojo, el comité tiene que ser aprobado por la máxima autoridad, ¿ya? Tiene que ser aprobado por la máxima autoridad de la entidad. Tenemos acá, dentro del programa de control de documentos, la ficha técnica de series documentales y la tabla de retención. Es aquí en la tabla de retención donde se dice cuántos años va a estar en el archivo de gestión, en el archivo central o archivo periférico. ¿Ya? ¿Cuántos años va a estar? Aquí puede ser 3, aquí 5, en total 8. Y de ahí pasa a ser eliminado total. ¿Cuáles son si son de valor temporal o son de valor permanente? ¿Ya? Si son temporales o son permanentes. ¿Quién lo indica? El Comité Evaluador de Documentos. Por eso en su entidad tiene que estar conformado ya el Comité Evaluador de Documentos. Miren cómo estamos nosotros revisando el marco normativo y estamos indicando sobre los niveles de archivo. Estamos viendo los niveles de archivo. Archivo de gestión, al archivo periférico, desconcentrados, o el archivo central, que nos dice la normativa. Y a su vez, estamos viendo el ciclo de vida de los documentos para poderlo tener claro. El archivo de gestión pertenece al ciclo de vida de la etapa activa. El archivo central a la semiactiva y el archivo histórico a la inactiva. Y sabemos ahora que la parte inactiva no significa, no tiene valor, no sirve. No es así. Al contrario, sino que se dice inactiva porque ya no tiene el valor administrativo ni tiene valor legal y contable y pasa a tener otro tipo de valor, más enfocado al conocimiento, a la investigación, a la parte cultural incluso. ¿Mm? Ok, y aquí voy a continuar y de ahí les voy a responder sobre correspondencia. Ya, ok. Antes de seguir avanzando, me parece interesante lo que estoy, bueno, porque hay un montón de preguntas, disculpen, pero una pregunta que es, que este es el común denominador que me parece importante que, o sea, ahorita hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué ocurre si yo tengo un documento, una orden de servicio que me preguntan, que debe tener 3 entregables? Entregable uno, pero solamente tiene 2 entregables. No está el tercer entregable. ¿El archivo central ya no lo puede recibir? No, sí, el archivo central lo va a recibir, pero como falta este entregable, primero tiene que solicitarle la reconstrucción. Existen 2 caminos, lo recibe o la misma oficina realiza la reconstrucción del expediente, ¿no? Parcial, porque se le falta esto, ¿no? Para ubicar el tercer entregable. Puede ser esa la primera opción. Y la siguiente opción lo transfiere al archivo central, pero en el inventario tiene que indicar la observación que no se encuentra el tercer entregable, porque muchas veces pasa esto, queridos alumnos. Se transfiere al archivo central y me ha pasado a mí, dice el proceso de selección, ya, ok, pásame el proceso, 10, ¿no? 10 paquetes, el proceso de selección, ya están revisando y no tiene el acta ni tiene el contrato. No puedo ayudarles. ¿Por qué? Porque al momento que se hizo la transferencia, me enviaron el documento incompleto. Y no se dieron cuenta al momento de revisar, porque muchas veces dicen, no, nosotros revisamos el folio y que esté ordenado, pero no revisamos si está completo, está incompleto. Por eso es importante que al momento que elaboremos nuestras fichas técnicas de series documentales, tener claro cuáles son los documentos que integran los expedientes y poder saber que nos están transfiriendo expedientes completos o incompletos. ¿Ok? A ver, vamos ahorita. Perfecto.
Entonces, ya he explicado, voy a dejar aquí la pizarrita, un segundo, está con el lapicito. Ya he explicado, vamos a abrir aquí. Ya he comentado sobre los niveles de archivo, sobre el ciclo de vida de los documentos, ¿no? El activo, semiactivo e inactivo y los niveles de archivo, y a su vez sobre la importancia del PCA, del Programa de Control de Documentos Archivísticos. A través de él tenemos la tabla de retención, que nos dice cuáles son los documentos de valor permanente y los de valor temporal, y en cuántos años va a estar un archivo de gestión o un archivo central. Y también tenemos, bueno, lo que les he explicado, el otro componente, que es la ficha técnica de series documentales, el cual debe ser aprobado por el Comité Evaluador de Documentos. Comité Evaluador de Documentos. Toda entidad debe tener su Comité Evaluador de Documentos. En esta misma directiva se ha modificado a los integrantes del Comité Evaluador de Documentos. Antes era la máxima autoridad, el jefe o representante de asesoría jurídica, el órgano de administración de archivo y la jefatura o el representante de la unidad que se van a revisar sus documentos, pero ahora ha cambiado. Está incluido el de presupuesto y el de área de informática, o el que haga sus veces, ¿ya? Entonces, hay que modificar el comité de documentos, hay que empezar a trabajar el programa de control de documentos archivísticos. Y si ya yo tengo que hacer una eliminación y no cuento con un PCDA, la norma me restringe, el Archivo General de la Nación me dice que no. Bueno, el Archivo General de la Nación, para una eliminación, respondiendo ahí, tiene dos partes. Para los que cuentan con PCDA y para los que no cuentan con PCDA, ¿ya? Para los que no cuentan con PCDA, te dice que tiene que haber el acta del Comité Evaluador de Documentos y los demás documentos que lo integran, que son los requisitos, que es el oficio dirigido a la GN, los inventarios, las muestras y el acta como tal del comité. Y puedo sí efectuar mi eliminación, ¿ya? Sé que la norma te dice que fue hasta el 30 de octubre de este año. El 30 de octubre, para presentar el expediente de eliminación. Si lo presentaron por fecha, ya estaría pasando para el 2024, ¿ya? Siempre que quieran hacer una eliminación, tiene que ser antes del 30, bueno, dice hasta el 30 de octubre, para que ustedes puedan hacer la eliminación este año. Si no lo han hecho, va a ser al próximo año, ¿ya? Por favor. La directiva de foliación no se ha modificado, fue aprobada en, si no me equivoco, el año 2019 y todavía no se ha modificado. Es la directiva 01. Me dicen, ¿en cuál directiva menciona sobre el Comité Evaluador de Documentos? Es la directiva 01, mis queridos alumnos, ¿ya? La directiva 01 del año 2023 de Administración de Archivos. Vamos a continuar porque es importante seguir avanzando. El tema de archivo es un mundo, ¿se han dado cuenta? Vamos viendo, solamente vamos investigando qué nivel de archivo somos y miren toda la casuística que comienza a salir. Y aquí voy a poder responder lo de correspondencia. Responderlo de correspondencia. A ver, un momentito. ¿Qué es un archivo, no? De documentos. ¿Es un archivo de documentos? El que estamos viendo ahorita, los que están aquí, el que está aquí, ¿es un archivo de documentos? A ver, sí o no en el chat, por favor. ¿Sí o no? A ver, ¿quién fue el primerito? A ver, para ponerle online. Vamos a ver quién fue el primerito. Fue Berta Campos. Vamos a ponerle un... Muy bien, Berta Campos. Quispe fue la primerita en responderme. Aquí no tengo las opciones. Aquí ya le puse ya. Muy bien, efectivamente. Los dos son documentos de archivo. Uno físico y el otro electrónico. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Los archivos
Han existido, se dice que han existido de la mano con la escritura. ¿Ya? Entonces imagínense de qué tiempo estamos hablando. De 3.500 años antes de Cristo incluso, ¿no? Existen los archivos. El soporte ha ido cambiando. Hemos tenido soporte, tabletas de arcilla, tabletas de madera, papiro, papel. Ahora el soporte electrónico. Hemos tenido el soporte digital, ¿no? Las microformas. Pero ahora tenemos el que estamos viendo constantemente son los electrónicos. ¿Mm? ¿Están clasificados? ¿No están clasificados? ¿Qué estamos haciendo? Hemos ya creado nuestro repositorio digital. ¿Mm? Ya hemos creado nuestro repositorio digital con nuestras series. A ver, un momentito, vamos a responderle a Carlos Quiroz que me ha consultado. A ver, Carlos, ¿te parece si terminando me vuelves a hacer la consulta, por favor, Carlos, para poderte responder? Porque como que para no perder la hilación del tema, te agradecería un montón, Carlos. Ok, muchas gracias, Carlos. Entonces, estábamos mencionando, ¿no? Sobre los documentos de archivo. A ver, vamos al PPT. Los soportes, cómo han ido cambiando, pero ya tenemos ahora los documentos electrónicos. ¿Hemos elaborado nuestro repositorio digital? Supuesto que no, todavía. Pero antes de hacer todo, tenemos que saber qué es un documento de archivo. Y un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o un acto realizado en el ejercicio de sus funciones. Y aquí le he puesto en negrito funciones, por personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con una característica de tipo material y formal. Uy, ya. Ujú. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo sobre documento de archivo. Ok, Carlos. Ok, a ver, acervo documental y patrimonio documental. El acervo documental es el todo, ¿ya? Es todos los documentos que tiene la institución. Y el patrimonio documental, efectivamente, viene a ser parte de nuestro patrimonio documental, el acervo documental de la entidad, pero más que todo, cuando mencionamos patrimonio documental, está enfocado a los documentos de carácter histórico, los que van a servir como fuente de investigación. No estoy indicando que sean los documentos más antiguos, porque una resolución viene a ser un patrimonio documental, porque son aquellos documentos de valor permanente, ¿ya? Que van a servir como fuente de investigación. Cuando menciona acervo documental es el fondo total, es de todo el acervo documental de la institución. Y PCDA es el programa de control de documentos archivísticos. Es el programa de control de documentos archivísticos que debe elaborarse, donde se sustenta la creación de las series documentales y a su vez indica que estas series documentales, el valor, si son temporales o permanentes, y cuántos años tiene que estar en un archivo de gestión, un archivo periférico o un archivo central. ¿Ya? Ok. Entonces, volvemos al concepto de documento archivo. Es el testimonio material de un hecho, un acto realizado en el ejercicio de sus funciones. Vamos a un ratito. Aquí está el ejemplo. Tenemos aquí de la Secretaría General. ¿Qué te dice? En sus funciones ella menciona la Secretaría General, la máxima autoridad administrativa del Ministerio y actúa como nexo de coordinación entre la alta dirección y los órganos de asesoramiento y de apoyo administrativo. Bajo su dependencia, jerarquía, ejerce la representación legal. Ya, muy bien. Y aquí están sus funciones. ¿Ah? Aquí están sus funciones.
Entonces, yo tengo aquí las funciones de la Secretaría General y es aquí donde yo voy a poder sacar las series documentales de acuerdo a sus funciones. Y es aquí donde tiene que evidenciarse la gestión de los documentos de archivo. Por ejemplo, ustedes ven aquí algo de órdenes de servicio. ¿Ah? Ven aquí, dentro de sus funciones sobre órdenes de servicio, elaboración, generación de órdenes de servicio, custodiar las órdenes de servicio. A ver, sí o no, a ver. Están revisando, me dice, están revisando. Muy bien. Muy bien, miren, aquí la primerita ha sido Mireya. Muy bien, Mireya. Changanaki. Muy bien. Efectivamente. Dentro de sus funciones no está que tiene que estar guardando las órdenes de servicio. ¿Y qué ocurre muchas veces, mis queridos alumnos? ¿Qué ocurre? Guardamos las órdenes de servicio por si acaso, ¿no? No, sí. Me van a solicitar y comienzo a hacer un mini archivo de las órdenes de servicio con sus entregables, ¿no? Su TDR, su pedido SIGA, la orden de servicio, los entregables, la acta de conformidad. Y a las finales termino teniendo hasta 5 o 4 archivadores. Y digo, tengo que transferirlo porque es acervo documental, eso no son documentos de archivo. ¿Están evidenciando un cumplimiento de función? No, son documentos informativos porque te ayudan a tu gestión, a poder tener los documentos de una manera más rápida, pero no deben transferirse al archivo central porque no son documentos de archivo. No se deben transferir al archivo central. No está en nuestras funciones. Eso es lo que quería demostrarles. Por ejemplo, aquí la Procuraduría. Dice, requerir toda información pública, documento antecedentes, si fuera necesario, colaboración de la defensa jurídica del Estado. Coordinar las acciones. Pero no te dice, no vemos acá tampoco que vea el tema, por ejemplo, de los actos resolutivos, ¿no? Algo que sí vemos aquí en las funciones de Secretaría General. Aprobar actos resolutivos y documentos normativos en el ámbito de su competencia, así como aquellas materias que le hayan sido delegadas. ¿Mm? Algo que no tiene la Procuraduría. ¿Qué quiero demostrarles? ¿O qué es lo que les quiero decir? Que nosotros, cuando hablemos de documento de archivo, son aquellos documentos que van a evidenciar el testimonio, el cumplimiento de las funciones de la oficina. Yo no puedo, si yo trabajo en el área de Secretaría General, un ejemplo, ¿no? Trabajo en el área de Secretaría General, yo no puedo decir, voy a guardar las órdenes de servicio y las voy a transferir al archivo central. Eso no es posible porque esas órdenes de servicio, ¿quién se encarga de custodiar las órdenes de servicio? Se encarga de hacerlo, ¿quién? La oficina de abastecimiento o la oficina de logística. No lo va a hacer, no lo va a transferir ni Secretaría General, ni el área de recursos humanos, ni el área de contabilidad, ni administración, ni la Procuraduría. No lo va a hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Es la oficina de logística, la oficina de abastecimiento, de transferir las órdenes de servicio. ¿Qué ocurriría si yo transfiero mis documentos, mis copias, mis órdenes de servicio? Voy a generar una copia y el archivo central no lo va a recibir. El archivo central no lo va a poder recibir, no lo va a transferir, no lo va a recibir el archivo central. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son copias y no está de acuerdo a tus funciones. Por eso uno de los elementos del documento de archivo también es que es único, único. Entonces, no debería sacar 2 originales, 3 originales. No, no, mis alumnos.
Solamente es un original. Por eso una de las características del documento de archivo es que sea único. Me dice que sacamos 5 resoluciones, uno para el ciudadano, otro para la oficina A, otro para la oficina B, otro para la oficina C y para mí, ¿no? Y ahí están las 5 resoluciones firmadas en original, ¿no? Es uno. Pero mis tengo que entregar, ok, se entregará copias fedateadas, copias fedateadas, ¿ya? Sí, hay buena consulta. Miren, aquí interesantísimo lo que me dice Juan. Me dice, los comprobantes de pago también tienen las órdenes de servicio. Sí, efectivamente, los comprobantes de pago tienen las órdenes de servicio, mis queridos alumnos, pero tienen la orden de servicio del entregable del pago. En cambio, la orden de servicio tiene, en conjunto, debería tener todos los entregables. Por ejemplo, una orden de servicio que tiene 3 entregables va a tener 3 pagos. Entonces, una orden de servicio puede tener 3 comprobantes de pago por sus 3 entregables. Miren, ¿ah? Son diferentes. Sino que se solicita la orden de servicio como sustento para hacer el pago correspondiente. Buena pregunta. Disculpe, ¿qué diferencia existe entre una copia fedateada y una copia certificada? La copia fedateada lo realiza el fedatario institucional de su institución, ¿no? Que puede ser un servidor público. En cambio, la copia certificada lo realiza, en este caso, una autoridad que le da valor, no solamente para la entidad, sino también le está brindando un valor hacia otra entidad para que puedan realizar sus trámites, la diferencia de una con otra. Exacto. En el ROF, las funciones se pueden verificar en el reglamento de organización y funciones o en el MOOC, ¿no? En el manual de operaciones. Vamos a continuar. Ah, que vamos un ratito a la pizarra para poderles explicar de lo que es el tipo de documento y lo que incluye la organización. Vamos a la pizarrita. Paso aquí. Ya saben que no tienen que sacar varios juegos. Una de las características, un elemento, un documento de archivo, es que sea único, único el documento. Aquí está. ¿Qué veíamos? Que de acuerdo a las funciones es el documento de archivo. Disculpe. El documento de archivo. Es de acuerdo a sus funciones. Que debemos tener claro para que pueda transferirse a quién, al archivo central. Y vaya trabajo el archivo central, ¿no? De poder verificar. Por eso es importante nuevamente el PSDA, porque en el PSDA está la ficha técnica de series documentales, que vienen a ser las series documentales. Están las series documentales. Para que las oficinas puedan organizar correctamente a través de series documentales, las oficinas puedan organizar correctamente. ¿Qué pasa si yo llego acá de la oficina y hay un montón de documentos en el suelo, así como hemos visto, ¿no? Y algunos están en los anaqueles, pero no están bien ordenados, están en archivadores de palabras. ¿Saben qué se hacía anteriormente? Decían, fácil, utilizaban esto.
Correspondencia, coloquen oficios, memos, informes. ¿Y qué pasaba? ¿Saben qué ocurría? El documento, supongamos que estaba aquí una parte, un documento que era la resolución, todo esto era la resolución 1, pero dentro de la resolución existía informes. Aquí está el informe. Y aquí están los memos. Entonces decían, no, hay que retirar los oficios, los informes. Retiraban los informes. Los informes, ya se quedaba sin documento la resolución. Hay que retirar los memos. Retiraban los memos. ¿Mm? Entonces el documento se iba quedando, se iba desgregando, se iba separando. ¿Por qué? Porque utilizaron este método. Empezaron a ordenar antes de clasificar. ¿Por qué? Porque para clasificar, para poder clasificar, yo tengo que tener ¿qué? Las series documentales. Y como muchas entidades no tienen su PCDA, no tienen sus series documentales, entonces es más fácil ordenar por tipo de documento que clasificar. Entonces, si yo voy a un archivo y encuentro un gavetero en un armario, encuentro en un armario los archivadores con los correlativos de oficio del 1 al 10, del 11 al 20, y por acá tengo los informes del 1 al 20, 21 al 50, un ejemplo. ¿Eso está correcto? No, no. ¿Por qué? Porque muchas veces este informe de 10, supongamos que ese sea el informe 10, es parte de un expediente. ¿Mm? Este informe 10 es parte de un expediente y lo que yo he hecho es separarlo y sacarlo, porque es más fácil para mí, es cierto, es más fácil para mí tenerlo ordenado, ¿no? Por número. A ver, pídeme el oficio, pídeme el número de informe, pero si yo te solicito, quiero todos los actuados referente al expediente A, ¿qué va a ocurrir? Si me piden así por el expediente A, va a ir corriendo y sacar un documento de acá, otro documento de aquí, más documentos, 5 documentos de acá, ¿no? Aquí nada, aquí están todos. Ujú, ujú. ¿Y eso está correcto? No, pues mis alumnos, así no. ¿Mm? Por eso decía que esta serie de correspondencia, lamentablemente, digo lamentablemente, no se ha utilizado correctamente. La correspondencia es netamente es para informar algo y ahí terminaría todo su valor administrativo. ¿Mm? Y su vigencia de vida, de valor, de conservación, sería solamente hasta 2, 3 años. Terminaría y se eliminaría. Pero sin embargo, como una compañera ustedes mencionaba, pero hay en tal entidad, la correspondencia es muy rica, existe información de mucha investigación, sí, pero es porque se ha realizado una clasificación no correcta. Entonces, como se llamó correspondencia, pero para solucionar ese problema de correspondencia, lo que han hecho es hacer un catálogo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Colocan el asunto de cada documento, uno por uno. Describen documento por documento, para que cuando quieran buscar referente, quiero saber sobre el tema Z, busco Z y me va a salir diferentes documentos que voy a irlos enlazando posteriormente. ¿Por qué? Porque he tenido que describir documento por documento. Em, en el año 2018 y 2019 estuve
en la CTEA, la Comisión Técnica de Archivo del Archivo General de la Nación, y veíamos el tema de eliminación de documentos. Ya, mis queridos alumnos. ¿Y qué es lo que presentaban todas las entidades públicas para eliminar? ¿Saben qué? ¿Cuál era la serie favorita? Correspondencia. Cuando revisábamos, encontrábamos de todo. Y nos daba mucho, comenzábamos a revisar muy bien los documentos para evitar que se esté eliminando documentos de valor permanente, porque muchas veces se incluía dentro de la serie de correspondencia documentos de valor permanente. No es que lo hicieran a propósito, sino utilizaban este método: oficio, memo, informes, el correlativo. ¿Mm? Que no es lo correcto. Yo sé que hay muchas entidades que han empezado a hacer su correspondencia de esta forma, como correlativo, pero primero debemos clasificar. Y es más, después es ordenar. Primero se clasifica, luego se ordena. Aquí se dice mucho que clasificar es separar y ordenar es juntar. Cuando ustedes clasifican, van a ver ahí en la mesa bastantes documentos, ¿no? Así separados. Esto pertenece a tal serie, a la serie 1, a la serie 2, a la serie 3, a la serie 4. Y ordenar es juntar. Todo de la serie 1 está aquí. Todo de la serie 2 está aquí. Todo de la serie 3. No se olviden, primero clasifiquemos, después ordenemos. Clasificar, separar, ordenar, juntar. Tenemos que tener cuidado con esta serie de correspondencia. No debemos trabajar de esta forma. Yo sé que muchos de ustedes vienen trabajando de esa forma. Por favor, empecemos a clasificar. Sí, efectivamente, Kelly me dice, pero así archivan muchas entidades públicas, sí, pero no es la forma correcta. Estamos hablando de documentos de archivo. ¿Y por qué archivan de esta forma? Porque ellos tienen dos originales. ¿Qué hicieron? Hicieron firmar a su jefe dos veces. Uno para que vaya a la oficina, se derive a la oficina, y otro para que quede en sus archivos. Yo me quedaría con el cargo, más no con un original nuevo. ¿Mm? Y es más, he visto otro correlativo de cargos, un correlativo de cargos. Es imposible, ¿no? Eso no puede ser. El cargo debe estar dentro de su expediente, como cierre del expediente. No puede estar separado. Clasificar, ordenar. No nos olvidemos. Clasifiquemos, luego ordenemos. No ordenemos primero, porque si ordenamos va a ocurrir esto. Y aquí yo les voy a comentar una experiencia interesante. A mí me gusta mucho decirlo para que vean la importancia del acervo documental. En un momento estuvimos elaborando el PCDA en una entidad pública, y en esta entidad yo había revisado sus funciones y se había dado una propuesta de series documentales, revisando sus funciones, ¿no? Entonces hemos sacado una propuesta, enviamos a esta oficina ve los sindicatos, y yo le pregunto, Rosita, me acuerdo su apellido, su nombre, perdón, de Rosita, le digo, Rosita, mira, estas son las series. Me dice, no, imposible, Liz. Nosotros solamente tenemos correspondencia. Correspondencia. A ver, Rosita, ¿me puedes mostrar tu acervo? Ok, abre sus gavetas y me muestra el tan temible correlativo. Yo digo, ok, sí, aquí están mis informes del 1 al 100. Ya, Rosita, y si yo quiero saber sobre los acuerdos del sindicato A,
Me dice, sobre el sindicato, y se va a su base de datos. Me dice sindicatos, y lo mismo que les menciono, está en el informe 1, el informe 10, el informe 15, el informe 20. Pero Rosita, quiero tenerlo en conjunto. Bueno, les tendría que armarte el expediente. ¿Eso está bien? No, ¿no? Y ahí vienen qué. Como era correspondencia, muchas gracias, Kelly. Como era correspondencia, se eliminaron. Solamente existía documentos de hace 5 años. Estoy hablándole en el año 2017. Es decir, si queremos saber la historia de los sindicatos en los años 80, 90 o 2000, no tenemos. ¿Por qué? Porque se puso en correspondencia. Por eso es importante, mis queridos alumnos, clasificar. Ujú. Clasifiquemos. Estaba en correspondencia. Si yo lo miro de forma separada, no le voy a encontrar mucho sentido y lo elimino. Pero si lo miro como el contexto que es real, el contexto que debe ser, toda la historia de los sindicatos, tanta información por investigar, eliminada. No es que sea la culpa de Rosita, ojo, es el desconocimiento que se tuvo. Correspondencia se elimina. Me enseñaron a mí a ordenar primero y no a clasificar. Se miran, pero Miss, ¿cómo clasifico? Tienen que solicitar a su archivo central que les brinde sus series documentales. Hay que empezar a impulsar esto. Que se elabore el PSDA, el Programa de Control de Documentos Archivísticos. Exacto. Por ejemplo, aquí Gabriela me dice, Misa, hiciste copias de cargos, copia de los expedientes, copias y copias. Eso no se transfiere al archivo central, ¿ah? El archivo central no lo recibe. Él recibe ¿qué? Documentos de archivo, documentos archivísticos, así dice la directiva. Efectivamente, eso no significa que no hay que eliminar nada. Nosotros eliminemos sabiendo que está bien clasificado los documentos, ¿ya? Por eso existe mucho miedo cuando vamos a eliminar documentos y los funcionarios no desean, no quieren eliminar documentos. No, no vamos a eliminar porque quizás hay documentos que después nos soliciten. Si tuviéramos si está bien clasificado, no existe miedo, se elimina, ¿ya? Entonces, estamos entendiendo mejor el concepto de archivo y la importancia de lo que es una organización correcta, ¿no? Primero la clasificación, aquí a ver, vamos a borrar. Este proceso que les acabo de decir, porque todos son los procesos archivísticos, uno de ellos, el que les acabo de mencionar, se llama organización. Y dentro de organización está identificación. Identificar, clasificar, ordenar, asignar. Este es el primer proceso. No digo el primer paso, porque el primer paso es pensar en el recurso humano, ¿no? ¿Cuántas personas necesito? La parte logística y la parte de equipo. Este es el primer paso, ¿no? Para ordenar un archivo. El recurso humano, la parte logística, el equipo y los documentos. Las directivas, los lineamientos que tengo que dar. Yo tengo esto, voy a pasar a hacer mi proceso de organización. Primero identifico, ¿qué tengo? De una forma general. Y empiezo. Para clasificar tengo que tener mis series documentales. Ojo, la serie no es igual a asunto. Si ustedes cometen esto es un grave error. Una serie no es un asunto. Son agrupaciones documentales.
que van a evidenciar el cumplimiento de tus funciones. Para hacer una serie documental tenemos que saber todas las funciones, haber revisado el MAPRO, haber revisado la ley de contrataciones, la ley de presupuesto, la de servir, todo mi marco normativo referente a la entidad. Y ahí recién estoy preparada para hacer mis series documentales. ¿Mm? Ahí está un compañero de ustedes, me está consultando qué son documentos archivísticos, lo que había mencionado. Es un documento de archivo, que es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con una característica de tipo material y formal, ¿ya? Por favor, para que quede claro. Aquí también la otra pregunta, ¿qué pasa con los documentos deteriorados, dañados, ya no se pueden recuperar? Todos estos documentos, si se van a transferir al archivo central, tienen que hacerse dentro de observaciones, indicarlo. Tendrían que tener otro tratamiento para no seguir acelerando su deterioro, al contrario, poderlo parar. Y posterior a ello, yo siempre menciono la reconstrucción de expedientes. Siempre es importante hacer la reconstrucción de expedientes si la información se ha perdido totalmente. No, por ejemplo, aquí me están preguntando, ¿series son tipos documentales? No. Los tipos documentales albergan o engloban a los tipos documentales, el conjunto de tipos documentales van a ser un expediente y estos expedientes una serie documental, ¿ya? A ver, aquí les voy a dar un ejemplo de series documentales. Un ratito, vamos a ver, aquí para poderles dar un ejemplo. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, para poderles explicar. Vamos a abrir la página del Archivo General de la Nación. Vamos a restaurarlo. Para poderles dar el ejemplo. Aquí está, un segundo. Aquí está. Voy a pasarles este link también. Parece importante que ustedes lo tengan. Aquí está. A ver. En este link van a encontrar las series documentales.
Por ejemplo, esta es una ficha técnica de series documentales, ya mis queridos alumnos. Y tenemos aquí la serie que se llama Adquisiciones de Bienes y Servicios. Ay, se fue. La adquisición de bienes y servicios. Dentro de esta serie, adquisición y bienes y servicios, tiene los expedientes. Uno de ellos, órdenes de servicio menores a 8 ITs, y también tiene los expedientes de órdenes de compra menores a 8 ITs. Ojo, las órdenes de servicio son expedientes, no son series documentales, ¿ya? Orden de servicio, y aquí están todos los documentos que deben integrar dentro de una orden de servicio menor a 8 ITs, que debe tener su requerimiento, que son los informes o memorándum de las áreas usuarias, el término de referencia, el cuadro de necesidades, el pedido SIGA, los EBs propuestos, la reformulación del requerimiento. En la etapa de indagación de mercado está la solicitud de cotizaciones, que puede ser a través de cartas, correos, cuadro comparativo. Voy a agrandarlo un poquito más para que lo puedan visualizar en mayor detalle. Certificación presupuestal, hasta la constancia o prestación del servicio solicitud del proveedor. Igual las órdenes de compra tienen sus mismos documentos que le integran. Por eso les decía, los tipos de documentos no son series documentales. Los tipos documentales van a armar un expediente, ¿ya? Estos son los tipos de documentos, arman un expediente, en este caso las órdenes de servicio, y a su vez son parte de una serie documental llamada adquisiciones de bienes y servicios. También se trabajó otra serie documental, aquí está, procesos de selección, procedimientos de selección, y aquí entran los expedientes de licitaciones públicas, adjudicaciones simplificadas, ¿no? Comparación de contrataciones directas, subasta inversa electrónica, y están todos sus documentos que lo integran. Todos los documentos que lo integran. Y así debe elaborarse una serie documental, considerando todos sus tipos documentales. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo la certeza de lo que ustedes mencionaban, ¿no? Yo como sé que me está entregando completo, tenemos la certeza que se está remitiendo de forma completa. Ya, mis queridos alumnos, ratito. A ver, aquí que me he escrito. A ver, aquí está Mariel, dice, si el último documento de un expediente culmina con una resolución, ya sea una resolución de alcaldía, de ser una municipalidad, lo derivan a la secretaría y lo hace suyo, por llevar el número. Ok, así, efectivamente, por ejemplo, aquí nos está dando el ejemplo de una resolución, su compañera dice, sale una resolución por el área usuaria, ¿no? Propone, de ahí pasa, ustedes saben todos los pasos que tiene que pasar o transcurrir o de derivarse el documento, ¿no? Por asesoría primero, por el área de planificación, para que lo vea la oficina de métodos, procesos, de ahí pasa al área de asesoría jurídica, posteriormente termina en la alta dirección, en la alcaldía, la gerencia general, la secretaría general, para que lo proceda a firmar y lo custodia la Secretaría General por encargo de una delegación de funciones, o quizás está dentro de sus funciones. Lo custodia. ¿Por qué no lo custodia el área usuaria si ella es la proponente? Porque dentro de sus funciones, ¿quién lo tiene? Secretaría General o alta dirección. Lo mismo ocurre con las órdenes de servicio. ¿Quién lo propone? ¿Quién lo requiere? La unidad, el área usuaria. ¿Pero dónde termina? En la oficina de abastecimiento. Ya hay que tener en cuenta ese aspecto. Ah, aquí, por ejemplo, cuando he colocado una resolución directoral ejecutivo, porque en esta entidad la máxima autoridad, la máximo documento normativo es una resolución directoral.
Ya, esto es ejecutivo, porque es de dirección ejecutiva. Ujú. Sí, sí, puede ser el mismo, por ejemplo, si es un ministerio, sería una resolución ministerial, una resolución ministerial o secretaría general, de una alcaldía, una resolución de alcaldía, ¿ya? Sí, ese es el ejemplo. ¿Saben por qué les muestro este aspecto de este PCDA, este ejemplo? ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos entrando a un mundo electrónico. Y a nosotros muchas veces nos dicen, o nos han dicho cuando veíamos el tema físico, era de lo general a lo particular, ¿no? El triángulo invertido. Nos mencionaban así, para organizar es de lo general a lo particular, desde el fondo, desde el acervo documental de la entidad, a ir desgregándolo, ¿no? Por su sección, serie, hasta el tipo documental. Es lo que nos indicaba. Pero esta figura cambia cuando ya hablamos de un entorno electrónico. ¿Por qué? Porque en el sistema, ¿cómo se crea? Por tipo de documentos, ¿no? Es así. No creamos de frente el acervo, el expediente. ¿Cómo vamos creando en el electrónico? El documento en el sistema. Entonces, es importante identificar todos los tipos documentales. ¿Por qué? Porque si yo encuentro, vamos a ver, si encuentro un CV o un pedido SIGA, yo voy a saber que ese documento, este de acá, pertenece a un expediente de orden de servicio menores 8IT y a su vez pertenece a la serie documental adquisiciones de bienes y servicios y que pertenece a la sección abastecimiento. De menos a más. Y a su vez, sé que esa serie tiene valor temporal y que va a estar en el archivo de gestión 1 año y en el archivo central 9 años, en total 10 años. Todo eso lo debe saber el sistema. Por eso es importante tener ese dato para poder elaborar nuestro modelo de gestión documental, nuestro tema de archivo en estos sistemas de trámite. Se habla de sistemas de gestión documental, pero yo no veo hasta ahorita un sistema que haya implementado el tema de archivos. Sé que se está trabajando, se está viendo la opción de crear un repositorio, todavía el Archivo General de la Nación no se ha pronunciado, sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros ya nos ha dado unos lineamientos claros referente al expediente electrónico, al índice electrónico, al documento electrónico. Y aquí está, documento electrónico es el tipo documental, el expediente electrónico, ¿cuál sería? Las órdenes de servicio. Y a su vez, ¿quién más? La serie documental. Voy a dejar de compartir y les voy a, antes que me gane el tiempo, les voy a poder hacer un ejemplo, ¿no? Para que puedan tener en cuenta al momento que ustedes, no solamente quiero decirles cómo deben clasificar, ordenar con documentos físicos, sino también con documentos electrónicos, ¿no? Porque dentro de poco, el archivero que estaba ahí yendo a un ambiente, ordenando los documentos, va a hacerlo en un entorno digital, va a ir, va a ingresar al repositorio y va a empezar a ordenar los documentos. A ver, vamos a mostrarles un ratito, antes que me dan el tiempo, porque el tiempo es bien, corre, y corre, corre, y corre. Aquí. Nosotros mencionamos que un entorno físico es de lo general a lo particular, ¿no? Del fondo, sección, serie y el tipo documental. Sin embargo, en un electrónico, esta es la figura, cambia, ¿no? Es desde el tipo documental. Entonces, vamos a partir, ahí, vamos a partir desde el ejemplo de la orden de servicio. Un ejemplo. Tenemos aquí el pedido SIGA, que todos lo conocemos, pedido SIGA. El pedido SIGA va a pertenecer ¿a quién? Va a pertenecer a una orden
de servicio. Entonces, cuando nosotros veamos el pedido SIGA pertenece a la orden de servicio. A la orden de servicio. Y esta orden de servicio pertenece a adquisición de bienes y servicios. Pero ¿cómo lo vamos a ver en un sistema? ¿Cómo lo voy a ver? Cuando yo quiera hacer la transferencia documental, va a aparecer así. Además, aquí creo que lo tengo. Creo que lo trabajé. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Segundo, por favor. Lo tenía aquí, ahora sí. Vamos a tenerlo de esta forma. Tengo aquí la serie documental, ¿no? Voy a identificar la serie documental, adquisición de bienes y servicios. Adquisiciones, porque todo es en plural, ¿ya? Bienes y servicios. Tengo esta serie documental. Voy a darle clic y esta serie documental siempre me tiene que aparecer un desplegable, que son todos sus expedientes que incluyen dentro de la adquisición de bienes y servicios. ¿Cuál es el expediente que estamos trabajando ahorita? El expediente que vamos a trabajar ahorita son órdenes de servicio. Vamos a trabajar órdenes de servicio. Me tienen que aparecer todos, ¿ya? Me tienen que aparecer órdenes de servicio, tienen que aparecer órdenes de compra, tiene que aparecerme, bueno, en este caso sería también el plan anual de contrataciones, ¿no? Si se requiere. Voy a hacerle clic a órdenes de servicio. Y en orden de servicio me tiene que aparecer otro desplegable. Aquí tengo órdenes de servicio. ¿Cuál es el desplegable que me debe aparecer en orden de servicio? Me va a aparecer todos sus documentos. Me tienen que aparecer todos los tipos de documentos. ¿Cuáles son sus tipos de documentos? Me tiene que aparecer los informes, memorándum de requerimiento, ¿no? Me va a aparecer aquí también otro. O me puede aparecer aquí como, yo generalmente lo estoy creando de esta forma. A ver, les voy a decir. Hago clic en orden de servicio y tengo que yo seleccionar qué tipo de orden de servicio. Tengo que colocar el número, el año, el mes y el número, ¿ya? El año se coloca que es este 2023, el mes, pongamos abril, el número 15 de la orden de servicio. Y cuando yo ya tengo identificado la orden de servicio, le daba clic aquí, eso es lo que estamos creando, clic. En automático me debe aparecer una pantalla de esta forma, donde están todos sus tipos de documentos. Por ejemplo, aquí, un ejemplo, los informes de requerimiento, el pedido SIGA, como es un sistema en el cual van a empezar a migrar, porque en esta entidad, mis queridos alumnos tienen varios sistemas. Entonces, para hacerlo más sencillo, quizás la solicitud de cotización, todos los documentos, todos los tipos de documentos de cotización. ¿Y qué va a aparecer aquí? Yo les estoy colocando esto. Aquí uno que es para editar, el otro que es para adjuntar. Aquí me van a adjuntar el documento. Van a adjuntar el documento y en el caso que se equivoquen, eliminar. Me van a ir adjuntando documento por documento. ¿Por qué? Y en el caso que no existe el documento, ya también me va a alertar el sistema que no están enviando la solicitud de cotización. Un ejemplo, ¿no?
que van a ir juntando, juntando, juntando. Es la única forma que se está haciendo para ordenar. Este es un ejemplo de una orden de servicio. Coloque el año y el número, ¿no? El mes y los documentos que lo componen, cada uno de ellos. Eso es para una transferencia, que no debería nosotros, si tuviéramos un buen sistema de trámite, un buen sistema de gestión documental, no tendríamos que hacer este trabajo, que se va a tener que hacer, se va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un servidor con todos los documentos, así, ¿no? Algunos quizás están unidos de acuerdo a la trazabilidad, el número de expediente, que los puedo jalar, pero el asunto son distintos. Y quizás y este también es lo mismo, pero no está enlazado. Este tiene otro número de expediente que enlaza a otro. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el archivero o la persona que contraten? ¿Saben qué va a tener que hacer? No, acá. Va a tener que ingresar al sistema y abrir documento por documento. Y lo mismo que hacíamos al momento que clasificábamos, separábamos, esa misma figura va a hacerlo en el sistema. Va a crear carpetas y va a decir, esta es la carpeta por ejemplo, adquisición de bienes, y aquí están todos los referentes al comprobante pago 10. Son todos estos. Y estos de acá son referentes al comprobante 11. Un ejemplo, ¿ah? Es un ejemplo. Y ese es el trabajo que nos toca hacer. ¿Mm? Sí, efectivamente. Muy bien, mis queridos alumnos. Ah, ok, aquí está Carlos. Carlos me dice, "Miss, ya va a acabar la clase y no me ha respondido". ¿No? Se dan cuenta, por eso es importante. ¿Cuál es la pieza clave? La llave para hacer, sistematizar, es el PCDA, mis queridos alumnos. Elaboren su PCDA, su programa de control de documentos. Ay, perdón. Programa de control de documentos archivísticos. Archivísticos. Y antes de irme, voy a responderle. Ay, Dorita. Dorita, sí te expliqué sobre la correspondencia. A ver, vamos a responder a Carlos. Vamos a responder a Carlos. Dice, en los gobiernos regionales existen órganos de línea y oficinas desconcentradas. ¿Qué tipo de archivos son? En los gobiernos regionales tienen sus archivos de gestión y tienen sus archivos desconcentrados por la misma naturaleza de la oficina, ¿ya? Y a su vez también tienen archivo central, mi querido Carlos. No sé si quedó claro. Ay, no vi sobre las notarías. A ver, por favor, sobre las notarías. Hay un sistema especializado para hacer el entorno electrónico, es decir, en el sentido, Fernando, en el sentido de hacer un repositorio digital. Para hacer un repositorio digital podemos tener 1000 sistemas, pero si no sabemos qué tenemos, no está clasificado, no tenemos las series, no conocemos qué documentos integran cada expediente, por más que tengamos el mejor sistema de gestión documental, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le estamos alimentando no le va a ayudar, ¿ya? Elaboremos PCDAs por procesos. Esa es mi recomendación. Elaborar PCDAs por procesos, ¿ya? Por procesos. Es importante. No miremos como expediente, como las órdenes de servicio. Muchas veces todos consideran, y he visto varios PCDA, orden de servicio, es una serie documental. No, es un expediente, ¿ya? Por favor. Muy bien, Jocelyn. Ahí está. Ah, ok. Buena pregunta, Giuseppe. Giuseppe me dice, Miss, hay foliación administrativa y foliación jurídica. Bueno, este tema de la foliación administrativa, el folio, no nos olvidemos, el folio es igual a foja y foja es igual a hoja, ¿ya? La directiva de foliación nos dice que podemos foliar de arriba, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Eso es lo que nos dice. Entonces,
Es cierto que el Poder Judicial, ellos indican, nosotros tenemos que foliar como si fuera un libro. Empecemos de arriba hacia abajo. Pero también sabemos que existen entidades que la foliación lo hacen de abajo hacia arriba. Efectivamente existe una controversia porque muchas veces mi entidad realiza esta foliación de abajo hacia arriba y cuando quiero remitir documentos al Poder Judicial tiene que volver a hacer una refoliación, una rectificación del folio porque ellos reciben la foliación de abajo hacia arriba. Lamentablemente en este caso la directiva no está siendo clara, no está diciendo todas las entidades deben foliar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, lo está dejando a la normativa interna de cada entidad. Lo que sí recomienda es que debe ser foliado con lapicero de color azul, en el caso que sea manual, y no debe foliarse las hojas en blanco. Ok. Hay norma para lo digital. Bueno, tenemos las directivas que nos está dando, los lineamientos que nos está dando la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de bueno, antes SECDI, ahora la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital, ¿no? Referente a lo que está enfocado a transformación digital, menciona sobre el expediente, sobre el documento archivístico también. Ujú. Ok. Aquí hay una buena pregunta y con esto ya termino. Me dice Dora, si se puede considerar archivo periférico al despacho notarial que se encarga del archivo de un notario fallecido y el Archivo General de la Nación como archivo central de las notarías. Es una propuesta interesante, me parece, porque todo, bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que ser archivo? ¿Qué tiene que ver aquí la parte notarial? Lo que pasa es que el Archivo General de la Nación, su norma dice que cuando un notario fallece o cesa, todo su acervo documental, sus expedientes, pasan al archivo central, al Archivo General de la Nación, son transferidos al Archivo General de la Nación. Entonces, bajo esa mirada, su compañera menciona que serían como archivos periféricos y el archivo general sería el gran archivo central de los notarios. Pero bajo nuestra normativa del Archivo General de la Nación, ya lo conserva dentro de su archivo notarial, ¿no? Ya lo tiene como macro. Dentro del archivo notarial tenemos todos los archivos de las notarías. Entonces no lo ha contemplado de esa figura, como lo estás planteando, Dora, bajo las normativas y la estructura que tiene el Archivo General de la Nación. Ya, por si acaso, sí es interesante de verdad, pero como Archivo General de la Nación no puede ser un archivo central, porque es el ente rector y tiene ahí a todo, ya tiene dentro de su estructura el archivo notarial incluso. Ujú. Buena propuesta, muy interesante tu pregunta. Muchas gracias, Dora. Espera, aquí está. Dice, para el orden de los expedientes, los documentos siguientes con memo, informes, cartas se agregan antes o después del expediente, como es su orden cronológico. Es, todos los documentos deben ser ordenados cronológicamente, incluso antes de foliar, nos dicen que debe estar ordenado, ¿no? Ordenado y cronológicamente, ¿ya? Eso nos dice la norma, por si acaso. Todo debe ser ordenado cronológicamente. Primero se clasifica, luego se ordena. Muy bien, a ver, uy, ya nos hemos pasado 8 minutos. La foliación puede ser con numerador, sí, mis queridos alumnos, puede ser con numerador o también puede ser manual, ¿ya?
Ok, eso sería muy buenas noches. Sería todo por ahora en esta clase.